Dejadme que presente a los ponentes que tenemos en esta mesa redonda, empezando por Pilar Vila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Hola, Vicente, ¿qué tal? Un placer tenerte hoy con nosotros. Igualmente. Pilar Vila es directora de Marketing y Comunicación de Schroders en España y Portugal. Lorenzo González. ¿Qué tal, Lorenzo? Hola, muy buenas. Un placer tenerte también, Institutional and Advisory Business Sales, Director de Nordea Asset Management. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Sol Hurtado de Mendoza, que es directora general de BNP Paribas Asset Management para España y Portugal. Muy buenas tardes, Vicente. Me voy a quedar ahí contigo, Sol, para empezar. El debate que había, yo me acuerdo en el pasado, ¿no? Sí, pero invertir de manera sostenible, pero pierdes rentabilidad, eso ha quedado superado, lo hemos visto. Hemos visto que incluso ha tenido un comportamiento mejor la inversión sostenible estos últimos tiempos. Pero, ¿realmente es sostenible este mejor comportamiento de la inversión sostenible? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo, desde BNP Paribas Asset Management estamos convencidos de que sí que es sostenible, porque es que aporta valor. Y aporta valor en el corto plazo, en el largo plazo y también desde el punto de vista de control de riesgos y a la sociedad. O sea que sí, es sostenible. Lorenzo, ¿cómo lo veis vosotros? Totalmente de acuerdo. Creemos que aporta valor tanto para los gestores y analistas que incorporan información adicional a sus procesos de valoración, como por el tipo de empresas que se invierten, que son más eficientes, más fáciles de adaptar a la nueva regulación, tratan de capitalizar nuevas tendencias y, en resumen, son mejores competitivamente contra la competencia. Muy bien. ¿Y Pilar, en vuestro caso? Sí, pues evidentemente también estamos de acuerdo desde Schroders. Lo único que me gustaría añadir es que lo que no sé es ya el día de mañana qué será sostenible, qué se considerará sostenible, porque creemos que es algo que está tan arraigado y que va a estarlo aún más en la manera de invertir, que probablemente lo que nos parecen hoy como buenas prácticas o algo excepcional terminarán siendo los estándares del mañana. Esa fusión a la que probablemente iremos, Sí. ¿no? Porque realmente el que no acoja los estándares veremos qué pasa con él, ¿no? Claro. Totalmente. Solo me gustaría seguir, ¿cómo estáis viendo vosotros, en qué áreas, porque tiene muy distintas partes todo el tema de sostenibilidad, ¿no? ¿En qué áreas estáis viendo vosotros más potencial en estos momentos? Bueno, sí que es verdad que en nuestro caso sostenibilidad lo aplicamos en todas las áreas, ante lo cual tampoco te podría decir desde monetarios a renta fija, a renta variable, hasta incluso en deuda privada, ¿no? y alternativos. Valor estamos viendo sin lugar a dudas y cada vez más interés por todo lo que sean temáticos, por todo lo que esté relacionado con impacto climático, con alimentación sostenible, con salud, con bienestar. O sea, yo creo que hay crecimiento en muchas áreas y la sostenibilidad al final está metido en todos nuestros procesos. ¿Lorenzo? Yo me gustaría centrarme en una en concreto, porque si bien es verdad que vemos mucho valor en distintas áreas, nos gusta mucho la temática social, porque al final la Agenda de 2030 definida por Naciones Unidas, que fijaba 17 objetivos que hay que invertir entre 5 y 7 billones de dólares al año para alcanzarlos a nivel mundial, ha centrado prácticamente el tiro en las inversiones climáticas que representan menos de los objetivos sociales que se han definido en esa agenda, un total más o menos de un 64%. Adicionalmente, está infrainvertido. Si se esperan entre 5 y 7 billones, se están invirtiendo entre 3 y 4 billones solo al año para alcanzar esos objetivos tan loables. Por lo tanto, desde el punto de vista de la inversión, se tiene que recuperar, se tiene que incrementar y la temática social se va a ver muy beneficiada. Y adicionalmente, los flujos deberían reorientarse desde la parte climática, que está muy bien, hacia esta tendencia que es el 64% de esos objetivos de desarrollo. Pilar, ¿dónde estáis viendo vuestros gestores más oportunidades? Pues yo estoy un poco como entre los dos, porque es verdad que en Schroders también integramos factores ASG en todos nuestros procesos de inversión, con lo cual se podría decir que todos nuestros fondos son sostenibles, pero ligando un poco con lo que dice Lorenzo de los objetivos de desarrollo sostenible, es verdad que nos gusta también estas inversiones que tienen impactos en objetivos concretos y que permiten al inversor un poco alinear sus valores y contribuir a las causas con las que más identificados se sienten. Entonces, es verdad que por urgencia la acción climática nos parece fundamental, que es uno de los objetivos a los que más importancia se le están dando, evidentemente, y por ahí hablamos de cambio climático y mucho de transición energética, de ciudades y comunidades sostenibles. También nos gusta el tema de la urbanización y hay vehículos que te permiten como invertir en ese caso específico y contribuir a una causa específica. Salud y bienestar es otro de los objetivos. Y producción y consumo responsable, que también nos parece una tendencia que le queda mucho recorrido. Hay un tema con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, además que está muy presente, yo creo, en la sociedad, que es el greenwashing, ¿no? De aparentar que eres verde o aparentar que eres sostenible, pero a lo mejor luego por debajo no, y muchas veces en eventos como este hay muchas preguntas de ese tipo, ¿no?
¿Cómo hacéis vosotros? Porque al final, claro, si se descubre que una compañía está haciendo greenwashing, también penalizarán a la acción, Sin lugar a ¿no? dudas. ¿Cómo están haciendo los gestores de vuestras casas con este conflicto potencial? No, yo creo que lo que se hace es desde el minuto uno en todo lo que es la parte de análisis fundamental de las empresas, luego también todo el análisis ambiental, social y de buen gobierno que lo hacemos internamente, y yo te diría que el riesgo es tanto en las empresas como en cómo actúan las gestoras, ¿no? Y para mí es muy importante que los que llevamos muchísimos años en este tema, ahora todo el mundo, lo que tú dices, se pone la etiqueta verde, ¿no? Y sostenible, y yo creo que al final se trata de, oye, di lo que haces, pero haz también lo que dices. Y eso lo demuestras en las juntas generales de accionistas, por ejemplo, votando. Y cuando vas a votar una junta general de accionistas, y por ejemplo en nuestro caso, en el 94% de las resoluciones que se presentaron respecto a cambio climático, votamos a favor. Hay muchos otros que no pueden decir lo mismo. Entonces yo creo que el greenwashing lo evitas en el día a día y con los actos. O sea, haz lo que dices y ya está. ¿Lorenzo? Nosotros creemos que es realmente la respuesta te lo dice los recursos que pones. En las estrategias, por ejemplo, de cambio climático o la estrategia social, tratamos de determinar el porcentaje objetivo de los beneficios de las empresas en las que invertimos, en cartera, que vayan destinados o a cambio climático o a la parte social en función del vehículo en el que estamos hablando. ¿Cómo conseguimos ese dato objetivo? Pues directamente con un equipo de gestores, que son prácticamente un equipo muy grande de 24 personas en el caso de estos fondos, que están realmente trabajando codo con codo entre ellos, más uno de los equipos de inversión responsable, de analistas de inversión responsable más grandes a nivel mundial, de los más galardonados a nivel mundial, que ayudan a este equipo gestor. ¿Qué conseguimos con ello? Pues analizar toda la información que hay directamente de la empresa, en los medios de comunicación, acudir a las juntas de accionistas, analizar la información de las organizaciones no gubernamentales, de otros puntos de interés, como por ejemplo las sociedades relacionadas o los impactos que puedan tener directamente que les afecta al proceso productivo, los pueblos que estén alrededor, todas las fuentes externas a día de hoy como ISS, como Econ Research, como Clarity, etcétera, etcétera, y adicionalmente visitas de campo para ver que las empresas hacen lo que dicen. Por lo tanto, una cuestión de recursos te ayuda a mitigar ese greenwashing que si no, no sería de otra manera posible desde nuestro punto de vista. ¿Cómo lo hacéis desde SOES? Pues un poco el mismo sistema, ¿no? Como con conocimiento y recursos, como decían, pero por no repetirme, también es verdad que hay un tema que tienes que saber cuál es, el que invierte tiene que saber cuál es el enfoque que estás aplicando en la sostenibilidad, porque no hay un solo camino a la sostenibilidad. Hace poco leía un artículo en el que acusaban a varios fondos sostenibles de estar haciendo greenwashing porque tenían en sus carteras empresas controvertidas como petroleras y demás. Entonces, es verdad que a lo mejor el camino más fácil directamente es excluir, no invertir, desinvertir de esas compañías, pero en Schroders creemos que si lo que quieres realmente es que se reduzcan, por ejemplo, las emisiones de carbono, puedes hacer un papel más potente y invirtiendo en las compañías, formando parte de la junta de accionistas, votando, interviniendo y dialogando con las compañías y ayudándoles en esa transición al cambio, que simplemente no estando invertidas en ellas. Con lo cual, también hay que entender que hay distintos enfoques y que hay que pensar cuál es cómo crees tú que es la mejor manera de hacerlo y si la casa con la que estás invirtiendo lo está cumpliendo o no. No sé si nos podéis poner algún ejemplo, ¿no? Porque efectivamente sois muy activos, habéis dicho, la importancia. Yo siempre había asociado en el pasado a las gestoras con un papel más pasivo en las juntas de accionistas y lo habéis comentado vosotros, lo habéis comentado los tres prácticamente. No sé si os podéis poner un ejemplo, Pilar, si quieres empezar tú. Pues, bueno, un ejemplo de greenwashing, aunque está más bien aplicado al tema social, es que, por ejemplo, en Schroders hicimos un estudio muy extenso sobre el impacto del azúcar en la sociedad, porque bueno, muchas veces se le considera como el nuevo tabaco, ¿no? Se llama el azúcar porque bueno, está demostrado que ahora hay más gente que con enfermedades, la diabetes o la obesidad, que bueno, tiene costes en la salud mayores que el tabaco, ¿no? Entonces intentamos averiguar qué porcentaje de las empresas del sector de comida y alimentación, qué porcentaje de sus beneficios y sus ingresos estaban directamente expuestos a estos productos altos en azúcar, que creemos que la gente poco a poco va a dejar de consumir porque tiene tendencias de consumo más saludables y porque bueno, acabamos de ver en España cómo han subido los impuestos a las bebidas azucaradas, con lo cual las empresas que tengan mucha exposición a este tipo de productos verán que eso tiene un reflejo en su cuenta de beneficios. Y bueno, el primer año que hicimos el estudio, en el año 2015, no había manera de tener ese dato, y a base de tener un diálogo muy activo con las compañías y trabajar con ellas mano a mano durante varios años, pues es un dato que ahora sí que tenemos de manera fluida y que incluso las compañías agradecen tener y que haber calculado, porque para ellas mismas les sirve para prevenirse y estar preparadas ante estos riesgos. ¿Queréis comentar algún caso concreto? Sol, por ejemplo.
Sí, bueno, nosotros la verdad que tenemos varios, tanto desde el punto de vista de ir BNP Paribas Asset Management como tal, como gestora, y pedir en alguna de las grandes compañías petroleras el que presentaran su plan de cambio climático hace ya más de 6 años, y la primera vez pues dijeron no viene al caso, no lo vamos a decir, y a los 3 años realmente ya llegaron con un plan de cambio climático muy importante, y luego colaboramos en muchas iniciativas internacionales. Yo destacaría Climate Action 100 Plus, que al final lo que hemos hecho ha sido reunirnos, se representan más de 30 billones de dólares en inversores, y entonces, claro, el poder que tienes a la hora de dialogar con las empresas, porque estoy totalmente de acuerdo, tanto con Pilar como con Lorenzo, que lo que se trata es de conseguir tener un diálogo abierto con las empresas y llevarles en la dirección en las que queremos, y ahí se consiguen resultados reales y, vamos, son públicos, con empresas españolas en las que lideramos la conversación, como pueda ser, me da igual, Iberdrola o Repsol, o tienes muchas otras y está en prensa. O sea que sí, se están consiguiendo cambios en la dirección adecuada, creemos. ¿Lorenzo? Pues yo pondría un caso, por ejemplo, Hawaiian Electric. Si todos pensamos en Hawái, prácticamente es una isla, y pensamos que el tema de la electricidad, como la producen allí, que solo tienen esa empresa, pues sería de una forma, podríamos decir, bastante sostenible. Nos encontramos realmente, a la hora de analizar sus informes, a la hora de hacer la visita de campo, que dependían de la estacionalidad del diésel que les llegaba en barcos desde el continente, desde Estados Unidos. Por lo tanto, esa disrupción que podría haber en lo que sería el flujo de diésel, más los potenciales efectos de que un barco tuviese un problema, más luego la contaminación, nos hizo asociarnos con un inversor americano de primer orden mundial, y entre los dos conseguimos presionar a la empresa, ayudarles a ver el camino realmente hacia transformarse a una empresa más relacionada con la energía solar, que precisamente es lo que tienen en Hawái. Por lo tanto, en un periodo aproximadamente de entre 3 y 5 años hemos conseguido que cambien su modelo productivo de un uso intensivo de diésel a energía solar. ¿Redundó en el valor del accionista? Por supuesto, pero sobre todo en el planeta y en la sociedad. Ahí, de todas formas, para hacer la labor de ver cómo está funcionando, me ofrezco voluntario para ir a Hawái a consultar estas estrategias. Ya lo intenté yo también y no hubo manera, no. Bueno, me gustaría, sabes que lo que queremos en estas mesas es también ir con ideas concretas, ¿no? Os hemos pedido también que nos digáis uno de los productos que tenéis, uno de los fondos que nos queráis presentar. Muy limitado el tiempo, tenemos 2 minutos, pero vamos con ellos. Si te parece, Sol, empezar. Sí, estupendo. Yo creo que por nuestra parte, y además es un tema que ha comentado ahora justo Piluca, os hablaría de BNP Paribas Smart Food, porque lo que creemos es que todo lo que es el tema de alimentación sostenible tiene todo el sentido del mundo, y más basado en 3 grandes tendencias, ¿no? Como es el crecimiento de la población, los datos de Naciones Unidas, que se espera que seamos 9.000 millones de personas, y eso supone una presión en cuanto a los recursos también, que sería el segundo gran tema. Oye, los recursos son limitados. Ahora mismo estamos gastando un 160% de lo que sería la capacidad de la Tierra, que no es viable en el medio largo plazo, y luego también todo el impacto de cambio climático, ¿no? Con las sequías y las inundaciones. Entonces, al final lo que perseguimos es decir, oye, todo el proceso de producción, o sea, desde el campo al plato, y al final nuestra idea es decir, es que el futuro del planeta está en nuestros platos, en cómo consumimos lo que consumimos, y en conseguir que sea cada vez más pues temas de proximidad y de alimentación sana y sostenible, como habéis comentado. Y creemos que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Cuando se piensa que 1/3 de la comida que se está produciendo para el uso humano se desperdicia todos los años, con el equivalente a $1 billón, yo creo que realmente da mucho que pensar el desperdicio que hay detrás. Y creemos que sin lugar a dudas hay posibilidades, hay crecimiento, está cambiando también la forma de consumir y de producir. También se puede hacer mucho desde el punto de vista de la agricultura. Bueno, vemos realmente que es una oportunidad única, y además se trata de un fondo de renta variable global con sector tanto defensivo como cíclico, con unas rentabilidades muy interesantes, y por supuesto, según el reglamento de divulgación no financiera es un artículo 9, o sea, es un verde oscuro, podríamos llamarlo, con objetivos claros, y además se dan informes de impacto de qué se está consiguiendo, cuánto carbono se está emitiendo, cuánta agua se está tratando. Entonces yo creo que sin lugar a dudas es un tema muy, muy interesante. No sé si ya los 2 minutos han pasado. Ahí estamos. No sé si estáis viendo, mientras comentaba Sol, se veía el QR para conocer los fondos de los que estáis hablando. Los capturáis de la audiencia, lo veis ahí, capturáis y así conocéis estos fondos. Voy a pasar, Lorenzo. Pues yo me gustaría centrarme en una temática que he mencionado anteriormente, la temática social.
Al final creemos que la temática que es ganadora para próximos años, incluso las próximas décadas, ya no solo por esa agenda social del 2030, bueno, la agenda de Naciones Unidas del 2030 que dedica el 64% de los objetivos de Naciones Unidas a mejorar la temática social y los flujos han quedado rezagados, como decía anteriormente, porque se han centrado más en la temática de cambio climático, sino porque adicionalmente estamos viendo cómo la pandemia, la época de la pospandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades sociales que hay. Adicionalmente, mencionaré un estudio que pensábamos que normalmente la gente más mayor es la que está más centrada en la temática social, pero no, vemos que la generación Z, de entre 13 y 23 años, mayoritariamente con un 80% de sus respuestas han dicho que lo que más les preocupa prácticamente son las temáticas sociales de cara a futuro. Es lo que más les preocupa y ahí hemos creado Nordea 1 Global Social and Empowerment Fund, que es un fondo de renta variable global, sostenible, artículo 9 también, por la divulgación financiera, que invierte en una cartera concentrada entre 40 y 60 compañías que se centran en 3 grandes sectores que tienen debajo 9 subtemáticas. 3 grandes sectores que son necesidades básicas, lo mínimo para sobrevivir todos, empresas como por ejemplo una alemana que hace casas asequibles para la gente, el tema de la inclusión, que toda la gente tenga acceso a trabajo, que toda la gente tenga acceso a internet, que toda la gente tenga acceso a una sanidad básica, que ahí invertiríamos en empresas como Kahoot, que ayuda a la educación. Y tercero, el empoderamiento entendido como mejorar el bienestar y la salud de lo que sería la gente que ya ha cubierto esas dos necesidades. Ahí invertiríamos en una China que sería Ping and Good Doctor, que da servicios sanitarios. Por lo tanto, la temática social ha sido la gran rezagada y nosotros creemos que la gran ganadora para los próximos años y las próximas décadas. Muy bien, pues vamos a conocer ahora la idea que nos trae Pilar. Pues sí, pues volviendo al tema de la transición energética por la urgencia que hay, pues claramente, por fin todos estamos de acuerdo en que para frenar el calentamiento global necesitamos descarbonizar el planeta, con lo cual, simplificándolo mucho, aunque no es nada sencillo, habría que dejar de usar energía fósil para usar solo o prácticamente solo energías limpias. Entonces es una labor complicada, pero bueno, es teóricamente viable, ¿no? Y además ahora mismo por primera vez en la historia se dan 3 factores, hay como una alineación de planetas y es que por fin la generación de energías renovables, o sea, la energía renovable en sí es la más barata. Las 3 grandes potencias mundiales como son Europa, Estados Unidos y China se han comprometido a ser emisoras netas cero de carbono, Europa y Estados Unidos en el 2050, China en el 2060, y además por fin vemos una respuesta en la demanda de los consumidores que cada vez ven de productos, ¿no?, como impulsados por estas energías renovables, desde el vehículo eléctrico a las placas solares, y por fin estas 3 cosas como que están cuajando. Para que esta transición tenga lugar se necesita una inversión inmensa, que hemos calculado en 120 billones de los billones españoles para que tenga lugar. Y obviamente esto se va a reflejar en las compañías que puedan conseguir o que contribuyan a esa transición energética. Y en Schroders lanzamos el fondo de Schroders Global Energy Transition un poco para atrapar o capturar todas estas oportunidades, que es importante destacar que no van a ocurrir solo a nivel generación de energías, son una parte fundamental, pero no están ahí todas las oportunidades, hay que ir a toda la cadena de suministro, desde transmisión y distribución, almacenaje, eficiencia energética y todo lo que está relacionado con movilidad. Es decir, o sea, si queremos que en el 2050 todo el mundo conduzca un coche eléctrico, no basta solo con fabricar coches eléctricos, habrá que hacer baterías, estaciones de carga, en fin, millones de subsectores que a lo mejor son más difíciles para identificar para el inversor final, pero que, bueno, que desde luego se van a ver seguro beneficiadas, ¿no? Por eso creemos que es importante hacerlo a través de un fondo y que te amplíe un poco el universo de inversión. Otra de las ventajas de este tipo de fondo es que, como decía antes, ya hablaba de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues este es un fondo artículo 9 según la nueva regulación europea, es decir, persigue un objetivo en sí de sostenibilidad y además contribuye, como decimos, a la acción por el clima y al objetivo de energías asequibles y no contaminantes. Con lo cual a un inversor le permite contribuir a una causa que además de rentable es positiva y necesaria para el planeta. Nosotros hicimos un estudio que decía que el 76% de los inversores no quieren invertir en contra de sus valores y quieren contribuir un poco a solucionar los grandes problemas del mundo y muchas veces no se dan cuenta. Está muy bien y es fundamental reciclar, comer sano y buscar opciones sostenibles, pero que mediante la inversión sostenible se puede contribuir mucho a conseguir estos objetivos. Fíjate, antes con iniciativas, como decías, de asociación entre gestoras en acciones concretas para empujar todavía con más volumen de inversión. Los 3 fondos, artículo 9,
que es bastante interesante. Oye, vamos con las preguntas que nos están haciendo. Mira, esta es interesante porque decías que había algunos inversores que quieren con sus valores, pero aquí precisamente hay uno que su valor es la rentabilidad. Él dice, y además os lo lanzo, dice, priorizar una inversión con grandes expectativas de crecimiento o altos rendimientos pasados sobre otra de gran calado sostenible y peores resultados. Dice, convénzame de lo contrario. No sé si alguno... Sol. No, bueno, yo lo que diría es que invertir de forma sostenible, y además se ha demostrado incluso más, desde marzo del año pasado hasta ahora, está siendo incluso más rentable que una inversión tradicional y más rentable financieramente. O sea, en lo que va de año el fondo Smart Food lleva un 15%, pero también tenemos fondos de inclusión y de transición energética y hay algunos que han dado más del 100%. Entonces yo creo que por invertir de forma sostenible lo que hay que tener muy claro es que no se está renunciando a rentabilidad y que además de la rentabilidad financiera vas a tener la extrafinanciera, pero que merece la pena, vamos, y que al final estamos buscando rentabilidad financiera, no nos olvidemos, además de la extrafinanciera. Vamos a pasar a la siguiente, salvo que alguno queráis comentar algo. La siguiente dice, se habla mucho de la A y de la S en ASG, pero ¿qué pasa con la gobernanza? Vemos empresas con ERE o casos de espionaje que están presentes en muchas carteras de fondos de ESG de grandes gestoras. Lorenzo. La gobernanza es precisamente, dentro de las tres letras, la que sería más conceptual, más teórica y menos práctica en ese aspecto. La gobernanza se venía analizando realmente en los modelos de valoración, en los modelos de gestión directamente desde hace muchos años, incluso antes de que hubiese esta tendencia de sostenibilidad. La gobernanza se miraba en los modelos tradicionales. Precisamente cuando estabas respondiendo a la anterior pregunta, Sol, que hablaba realmente de los beneficios, siempre pensamos en que incorporar aspectos ESG, incluyendo en el tema de la gobernanza, te da una información extra que te permite descontar con mayor certeza los flujos de capital de esa empresa para sacar la valoración. Por lo tanto, la gobernanza no hay una forma, podríamos decir, más cuantificada de poder hacerla, exige un análisis que sería más in situ de lo que sería la propia empresa, pero es muy importante. Nosotros siempre ponemos un ejemplo, en el de renta variable emergente que tenemos ESG. En el momento que hubo un escándalo hace unos años de Samsung, pues resulta que mandamos un equipo allí a analizar qué es lo que estaba pasando. No sé si recuerda este oyente en concreto el caso que fue, pero hablábamos de la parte de la dirección. Cuando mandamos el equipo se sorprendieron de que solo 2 gestoras habíamos mandado el equipo a nivel internacional y lo que vimos es que esa figura era prácticamente un mariachi, no tenía unos efectos reales sobre lo que sería la gestión, de la compañía. Por lo tanto, mantuvimos la empresa en cartera y mitigamos ese riesgo una vez hicimos una visita in situ. Así pues, creemos que es muy relevante, pero se sale de los análisis tradicionales. Te voy a hacer esta a ti, Pilar. Dice, ¿es mejor invertir en empresas ya consolidadas que están evolucionando a renovables o en renovables nativas? Bueno, es que es un poco amplia la pregunta. O sea, en realidad, ¿desde el punto de vista de sostenibilidad o desde...? Bueno, entiendo. Yo, hay una pregunta, el otro día me hacía un amigo que es selector de fondos, me decía, ¿por qué no invierten más las gestoras en compañías más tradicionales que todavía no son sostenibles, pero probablemente con ese empuje se podrán convertir en más? Bueno, nosotros es que somos, y como te decía antes, somos más de esa teoría. Creemos que no debes excluir lo que debes cambiar y que ejerciendo tu labor como propietario activo tienes mucho que aportar en la compañía, porque además nuestros analistas, tanto los financieros como los analistas en sostenibilidad, tienen muchísima experiencia en el campo, con lo cual pueden compartir sus conocimientos y pueden ayudar a todas esas empresas que a lo mejor se han quedado un poco rezagadas a hacer esa transición, y de hecho creemos que es una manera mucho más eficaz de conseguir un impacto que directamente excluyendo esas compañías. ¿Quedan empresas a las que vayan a ver los gestores, les cuenten esto y digan no vamos a hacer cambios? ¿Queda alguna de esas? Tan abiertamente probablemente no, pero sí, hombre, ha habido una evolución clarísima y además es muy distinto según las zonas geográficas, pero sí, todavía hay empresas que no, o por lo menos no quieren dar la transparencia que se les está solicitando, pero yo creo que ahí la regulación lo que ha conseguido, obligando un poco a las gestoras a pedir esa información, es que cada vez las empresas den más información, pero sí, alguna queda, queda mucho por hacer. Pero como dice Sol, ya no les va a quedar sitio para esconderse. Bueno, sí les queda, o sea, me refiero, sí que hay empresas que no tienen interés en mejorar. Nosotros tenemos una lista pública de exclusión de compañías que están en esa línea, que realmente les intentamos ayudar a que mejoren y no quieren mejorar, pero suelen estar más relacionadas con sectores de la minería, sectores más de la extracción fósil, que no tienen otra forma de poder hacer su negocio y realmente tampoco quieren evolucionar a tratar de adaptarse a una nueva línea de negocio. Por lo tanto, sería prácticamente el sector que nosotros vemos con mayor probabilidad de que no nos hagan caso o no quieran.
Pues nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias a los tres por vuestros comentarios, por vuestra visión, por esas perspectivas que estamos viendo. Así que muchas gracias, Pilar. A ti, Vicente. Renzo, muchas gracias, Sol. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a los Mil tres. gracias.